Nos vamos acercando ya al proceso, aunque es muy posible que el proceso llegue tarde cuando se hace larga la investigación. Y por eso es muy importante en adolescentes tener dos razones. Una de ellas, la primera, es una denuncia o una querella que lleva a una investigación y que luego se somete al proceso al adolescente, caso en el cual, conforme al artículo 141 del Código Nacional, el fiscal tiene que decidir si le pide al juez orden de aprehensión del adolescente o si ordena citar al adolescente para la audiencia inicial, formulación de imputación, medidas cautelares. Es muy importante tener clara esta idea. Lógicamente, entonces, nos enfrentamos ¿a qué? Nos enfrentamos al adolescente que está siendo perseguido en fragancia y por eso la fragancia nos enfrenta ¿a qué? A un lugar de hechos. Lugar de hechos, lugar del hallazgo, lugar de intervención, como le llaman los criminalistas, o escena de crimen, como le llama Hollywood, y la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿No? Escena de crimen al modelo norteamericano, la traducción del inglés al español. ¿Qué encontramos en la escena de crimen? Por lo general, una fijación. Si ustedes van al artículo 132, fracción octava, se van a encontrar que la obligación de la policía es, es preservarle el lugar de los hechos. Y uno de los temas más importantes es el tema de los testigos. Si ustedes van aquí y quitamos, tenemos testigos que vieron, testigos que olieron, testigos que sintieron, testigos que escucharon, testigos que llegaron a ver. Y entonces tenemos que distinguir entre el chismoso que llega a ver, que no es testigo, y el que sí vio. Vio cuando la mataron, vio cuando le robaban, vio cuando lo que sea. Es muy importante volver a analizar la diferencia entre un testigo que capta por los sentidos el hecho delictivo, que escuchó el disparo, que oyó el grito, que sintió, ¿no? Muchas veces alguien que dispara cerca de y él se ve herido por eh, el fuego de la arma o lo que sea. Esas variables son muy importantes, testigos, y los testigos hacen referencia siempre a los cinco sentidos, ¿no? Percibió usted, por eso en los juicios nosotros preguntamos, ¿usted cómo se enteró del hecho? Estaba ahí. ¿Y usted cómo lo apreció? Lo apreció por la vista, lo apreció por el oído, lo apreció por el tacto, lo apreció por el gusto, lo apreció por el olfato. Lógicamente después van llegando lo que van a ser órganos de prueba. Los órganos de prueba llegan a los indicios, por ejemplo, el cadáver, o por ejemplo, la persona herida, por ejemplo, cualquier otro que estuvo ahí trabajando en el lugar de los hechos que llega a, por ejemplo, a darle ayuda a la policía o al Ministerio Público. Es muy posible que un particular que traslada a la víctima o a los ofendidos, un oficial de tránsito que custodia el tránsito para preservar el lugar de los hechos, posiblemente un bombero porque había un incendio o un rescate necesario porque había un químico o lo que sea, es muy posible que el policía haya detenido al adolescente y entonces, por tanto, hay que hacer la diferencia entre el policía que detiene al adolescente, lo vio o simplemente lo detuvo a solicitud de otra persona o lo recibió de otra persona, muy importante, si es órgano de prueba o es testigo, lógicamente cualquier otra persona o otra autoridad como el Ejército o la Guardia Nacional, la Cruz Roja, la Marina o el Ejército y oficiales de tránsito. Todos estos sujetos son órganos de prueba que van a procesar los indicios o las evidencias. Pero ve que importante, porque ninguno de ellos
es fundamental, sino el Ministerio Público. El artículo 21 de la Constitución Política y el artículo 131, fracción primera y 2 y 3, establece que el Ministerio Público es el que dirige la investigación, es el que dirige a la policía en la investigación, es la que dirige a los peritos en la investigación y por tanto para dirigir tiene que llegar. Hoy todos los fiscales ponen mil excusas. Podemos escribir un libro sobre las excusas del fiscal para no llegar al lugar de los hechos. Y de hecho, últimamente un fiscal me dijo, si no sabemos investigar, ¿por qué vamos a subir la investigación y se la damos mejor a alguien que sepa? Y entonces yo leí el 21 constitucional, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, le dije, chavo, mejor renuncie porque se nota que eres un idiota al ser fiscal sin y reconocer públicamente, porque era una conferencia, que no sabe investigar. Lógicamente, con el fiscal, primero o segundo, no importa, llega la policía de investigación que pertenece al Ministerio Público y el Ministerio Público jala a la criminalística o a los peritos, a la criminalística. Vean que ya no estamos hablando en la parte superior de testigos que apreciaron, sino de criminalistas de campo que desde los indicios sacan consecuencias periciales y determinan si el cuerpo está muerto, si murió por la bala que le entró, por la pistola y demás por el estilo. Es muy interesante hacer estas diferencias. Desgraciadamente esas diferencias existían en la averiguación previa antes de la reforma del 2008 y después de la reforma del 2008 empezaron un montón de teóricos que no conocen de absolutamente nada, pero estaban en los puestos importantes de los órganos importantes y que empezaron a dar criterios equivocados y hoy tenemos una constante equivocación de lo que somos, de lo que son y de la diferencia entre testigos y peritos y entre todos los peritos y el Ministerio Público. Podríamos escribir un libro gordo, quizás una enciclopedia de todas las excusas que ponen los fiscales y ahora los peritos para no llegar al lugar de los hechos. Muchas gracias.